Tarde de nuevo con Rodrigo Palma Quesada, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Católica. Rodrigo, gracias por esperarnos para hablar acerca de la economía justamente post plebiscito. Lo saludamos de nuevo, ¿cómo está? Todo bien, muchas gracias, Pablo. No, gracias por esperarnos. Nos pilla la programación también de Pluto. Y lo primero, plantearle el tema de lo más inmediato, que es el cambio de gabinete que va a suceder a las 12 del día. Está programado, así lo informó el Palacio de la Moneda. ¿Se verá algún cambio en la economía o algún cambio en las expectativas con este cambio de gabinete? Yo creo que sí, o sea, va a depender fundamentalmente de cuáles sean los cambios. Claro. Yo creo que lo que se está conversando hoy día es que debiesen producirse algunos cambios seguramente en el Ministerio del Interior, en la Secretaría General de la Presidencia, y algunos esperan que se produzca también un cambio tal vez en economía. Por tanto, efectivamente, hay una inamovible, que en este caso es Mario Marcel, que evidentemente es quien pone, en este caso, los paños fríos en términos económicos y quien pone un poco la experiencia en el desarrollo político y económico. Por tanto, he de esperar que si se suma gente de experiencia, de mayor experiencia y que tenga una posición un tanto más pasiva, más de centro, digamos, no tan extrema como lo que se planteó en algún momento, podríamos esperar que seguramente se produzca algún cambio en las expectativas del mercado respecto al gobierno. Rodrigo, ahí esto se lo consulto como una visión justamente de experto. ¿Cómo funciona también el tema de las expectativas, por ejemplo, si se cambia al subsecretario Ahumada, que es de Relaciones Exteriores, pero que es Economía Internacional, las relaciones económicas justamente? También son importantes porque fundamentalmente van a marcar el camino de una economía, que como la nuestra es una economía muy abierta, ¿no? Ahora, si bien es cierto que el subsecretario han habido algún par de comentarios Exacto. que ponen en tela de juicio, ¿verdad? El planteamiento de los acuerdos comerciales, la verdad es que no ha quedado mucho más que en los comentarios. Ya. La verdad es que no se ha avanzado mucho más que eso, por tanto, la verdad es que no hay mucho que decir al respecto. La verdad es que ahí finalmente hay un mandato que tiene que ver con lo que desarrolla, en este caso, la ministra, y la ministra hasta el momento ha desarrollado una buena tarea y no ha puesto en tela de juicio el modelo, digamos, de desarrollo económico del país. Eso es muy Lo mismo que importante. también en su momento que en su momento también lo recalcó el ministro de Hacienda, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también es importante aclarar que esto es base a supuestos. Todavía no sabemos los nombres que van a salir, los que van a entrar y justamente lo que usted decía, depende de los movimientos que haga justamente el presidente Gabriel Boric, que es su mandato y su decisión hacer este cambio de gabinete. Vamos a lo que es el post-plebiscito, el efecto del 4 de septiembre en la economía de nuestro país y en lo inmediato también, que fue el primer movimiento, el dólar. Un dólar que se dijo va a llegar tal vez a los 800, pero incluso subió 3 pesos. Muchos dicen que por el día feriado que estuvo en Estados Unidos el lunes pasado, podría haber movimientos este martes. ¿Cómo funcionaría ahí la cosa justamente con el dólar, que es lo que más afecta directamente a los chilenos? Yo creo que era un poco esperar la baja, ¿no? Ya. O sea, no era tan extraño, lo comentaba anoche en algún medio, precisamente lo que esperábamos para hoy día era que se produjese un aumento en la posición en la bolsa de comercio y una disminución en el dólar. Ahora, evidentemente, esta disminución del dólar está afectada por otro elemento. Mañana hay se va a desarrollar la reunión del Banco Central y esperamos que haya un aumento en la tasa política monetaria entre 50 o 75 puntos base. Eso evidentemente es lo que debiese generar, va a generar movimiento en el dólar y efectivamente además todo el entorno internacional que ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores. Entonces, la verdad es que si bien es cierto que tiene un efecto, este efecto queda relativizado por una serie de hechos internacionales y del propio desarrollo de la economía nacional. Si hubiese sido el otro escenario, ganaba el apruebo en el dólar, que ya que estamos conversando sobre eso, ¿cómo se vería también la situación? ¿Hubiese sido tanto, como decían en la nota, 900 pesos? La verdad es que yo no me atrevería a decir un monto, pero sí seguramente se hubiese producido un alza. Yo creo que es Ya. súper importante la señal que termina entregando el país a la economía, ¿no? Más que los políticos en este caso. La ciudadanía termina diciendo, queremos algunas reformas, porque esas reformas se votaron, digamos, cuando se plantea la entrada a este nuevo proceso constitucional, pero dice, estas reformas queremos que también sean pausadas, que no sean tan extremas, que sean bastante más conservadoras de lo que en algún momento se
podría haber pensado o la que se terminó planteando como propuesta constitucional. Por tanto, eso evidentemente entrega tranquilidad a los mercados y eso hace que el mercado reaccione de manera positiva. Perfecto, sí, siempre el mercado funciona en base también a las señales que se dé de distintos sectores. Rodrigo, en la nota, cuando estamos introduciendo, también se hablaba de posibles bajas en la inflación o que se empiece a estabilizar un poco la situación del aumento de los precios. Pero no es algo de ahora, es algo que viene de hace un tiempo, que ya se viene proyectando, que justamente no tiene una consecuencia directa con el plebiscito como tal, aunque se podría potenciar un poco más, ¿no es así? Yo efectivamente no creo que el plebiscito tenga algún efecto al respecto. Ya. Yo creo que efectivamente, tal como tú mencionas, esto obedece primero que todo a un entorno internacional que se ha venido apaciguando, obedece a una política monetaria que, tal como mencionaba anteriormente, seguramente mañana va a tener una nueva alza. Por lo tanto, efectivamente esperamos un descenso de la inflación de aquí a los próximos 3 meses, pero evidentemente esto obedece a un proceso que ya viene desde hace un año, que implica este crecimiento en los precios y que hoy día debiese tender a frenarse. De hecho, tanto así que el ministro de Hacienda mencionaba durante la tarde que se espera que esta semana no haya un crecimiento en los precios de los combustibles y que además esperaba que para la próxima semana ya hubiese un descenso en los precios de los combustibles. Esto no a partir de un efecto en el plebiscito, sino que un efecto fundamentalmente a partir de cómo se han movido los precios internacionales del petróleo en este caso y además cómo ha evolucionado el precio del dólar que ha venido bajando de manera importante. Eso es importante porque, claro, también fue bastante noticioso el ministro de Hacienda durante esta jornada. El tema de los combustibles no es un proceso, usted decía, que depende del plebiscito, sino que es algo que viene de antes y que después la ola nos llega a nosotros. Pero también da una cuestión de esta coincidencia, estas buenas noticias de se recalca el tema de la inflación, baja el precio de los combustibles justamente cuando se da el resultado del plebiscito. Es una coincidencia que se juntaron los calendarios justamente para que se den estos fenómenos, ¿no es así? Efectivamente, no es más que coincidencia. Respecto a la inflación, de hecho, no es que que tengamos una inflación más baja, estamos esperando una inflación más baja a partir de octubre, noviembre. Entonces, es sumamente importante. Hoy día se presenta como esperamos una disminución de la inflación, no es que tengamos ya una inflación más baja. Lo que sí efectivamente observamos tiene que ver vamos a observar, tiene que ver con el precio de las bencinas, pero esto, tal como hemos conversado anteriormente, obedece a elementos externos que tienen que ver, como mencionaba recién, con el precio del dólar, perdón, con el precio del combustible, en el cual nosotros no tenemos mucha injerencia, y con el precio del dólar, que evidentemente hace un par de meses atrás llegamos a sobrepasar los 1.000 pesos y hoy día estamos en los 880. Entonces, evidentemente, esa disminución implica que el precio del petróleo va a tener una disminución más no tan pronunciada como debiera ser a partir de estos sistemas de estabilización que tenemos generados acá en Chile. Pero ya esperamos, insisto, que después de más de 50 semanas de alza, ahora esas alzas se frenen y que a partir de la próxima semana ya empiece una disminución en los precios. Pero insisto, tal como mencionas tú, no es efecto del plebiscito, sino que es algo que ya debiésemos esperar, que veníamos esperando hace un par de semanas atrás. Y usted también lo nombraba el tema de lo que va a hacer el Banco Central. Va a seguir aumentando la tasa. Y ese fenómeno, ¿cuánto más se cree que va a ocurrir? Estamos a la espera justamente de esta estabilización de los precios. ¿Cuánto el Banco Central más tendría que empezar a aplicar su fuerza dentro de la economía crediticia para aumentar la tasa de interés antes de que diga, ¿saben qué? Se viene la baja de precios o se viene la estabilización, nosotros dejamos de aumentar la tasa? Esperamos que mañana haya un alza en la tasa, entre 50 y 75 puntos base. Ya hay algunos analistas que plantean que debiese haber otro. En lo personal, yo creo que debiese bastar con la de mañana Ya. para observar una disminución en los precios, porque también hay que recalcar que esto nos va a traer consecuencias después, consecuencias en el crecimiento económico, consecuencias en el desempleo. Por tanto, aquí es donde se tiene que producir un equilibrio bastante interesante y muy difícil de lograr. Entonces, desde mi perspectiva, yo esperaría que esta fuera la última alza y a espera de cómo se den las próximas cifras de inflación. Pero esperaría que fuese la última. No obstante, insisto, hay algunos analistas que plantean que dependiendo de cómo sean las cifras, podríamos incluso esperar una en el mes de octubre o noviembre, una nueva alza.
Vamos un poco más a la macroeconomía en cuanto a las predicciones que tienen de nuestra economía justamente y cómo se ve en el exterior con esta decisión. Las expectativas, ¿son mejores o la verdad es que no es tanto y por lo menos la nebulosa de la incertidumbre sí disminuyó con este resultado? Yo creo que sí disminuye, tal como te mencionaba anteriormente, tiene que ver con esta señal que entrega finalmente la ciudadanía, de decir, sí, vamos, queremos que se desarrollen ciertas reformas, pero hay cosas a las cuales no vamos a hipotecar, que tienen que ver con la estabilidad económica, la estabilidad financiera del país. Por tanto, eso evidentemente da un marco de certeza a aquellos inversionistas extranjeros. Así que yo creo que sí es importante para atraer una mayor cantidad de inversión. Ahora, también es súper importante hoy día cuál es, un poco relacionado con la pregunta que me hacía anteriormente, yo creo que es súper importante hoy día cuál va a ser la reacción del gobierno. Ya. Yo creo que el gobierno debiese generar hoy día tener dos planes distintos, un plan de corto plazo, un poco pensando en lo que ya hemos conversado semanas anteriores, esta inflación que viene, que debiese empezar a caer en los próximos meses, pero seguramente ya a final de enero perdón, a final de este año y principios del próximo, debiésemos esperar aumento en el desempleo, por tanto vamos a generarnos un problema. Pero, entonces, esa es la primera pata que debe sacar el gobierno. Pero además siento que el gobierno debiese estar pensando en unas políticas más de largo plazo, en cómo mejorar la productividad, en cómo generar un mayor crecimiento económico y de esa manera poder pensar en poder financiar la mayoría de las reformas que se están planteando. Y siento que el eje en este punto tiene que ver con la productividad, por lo que, por lo que insisto, creo que debiese generarse una dupla con respecto al ministro de Hacienda que tenga un mayor peso político y que no cometa tantos errores como hasta el momento lo ha hecho el ministro Bravo. Eh, Rodrigo, había un tema que también era bastante interesante que, bueno, todos estaban en contra de la nueva constitución desde el punto de vista económico, la gran mayoría, y no solo aquí en Chile, para que quede claro, sino que también fuera del país. The Economist decía que no era un buen proyecto para lo económico. Aún así, muchos postulaban también que el proceso de terminar en un rechazo, aún así se iba a extender esta incertidumbre. Con lo que se ha visto en estas primeras 24 horas, es muy reciente, esa incertidumbre sigue en nuestro país, sobre todo porque se dice que se tiene que seguir con el proceso, pero ya hay un sector de la oposición, o por lo menos de la extrema derecha, que dice no queremos ningún cambio. Yo creo, yo creo que disminuyeron la incertidumbre, Ya, fundamentalmente porque fue demasiado amplia la ventaja que logró el rechazo. Por perfecto, tanto, ya. entiendo yo que en este caso se generan márgenes más estrechos. Yo entiendo que efectivamente el proceso constituyente va a seguir, que se van a desarrollar las reformas, pero hoy día era demasiado amplio el espectro por donde se podía mover la Constitución. Siento que hoy día la votación fue tan amplia que se estrecha mucho el margen por donde se puede mover la Constitución. Entiendo que en una nueva constitución se debiesen consagrar la mayoría de los derechos que se establecían en este proyecto. No obstante, seguramente se van a trabajar en algunos elementos institucionales que generaban muchísima inestabilidad y la posibilidad de generar problemas posteriores, tanto en lo económico como en lo financiero, e inclusive en lo político. Por lo tanto, eso fundamentalmente lo que hace es estrechar el camino y genera un nivel de certeza mucho más amplia para los inversionistas y para quienes también vivimos en el país. Exactamente, por lo menos ya, si se inicia un nuevo proceso, ya se ha dicho, por lo menos está el Congreso y ya están las líneas demarcadas en cómo podría ser. Lo último, Rodrigo, para ir terminando esta conversación, a ver, ¿qué va a pasar de ahora en adelante, cree usted, con estas proyecciones de Chile? Sobre todo pensando en que se necesita inversión. ¿Chile va a repuntar o, lamentablemente, la economía mundial todavía está trastocada tras la pandemia de COVID-19, después de que pasara lo peor? Y aún así Chile obviamente va a tener esos resabios de que mientras los grandes no crezcan, estén justamente entrando en una recesión, los chicos tampoco van a poder crecer. Efectivamente, hoy día estamos con los resabios estamos recién entrando en un proceso recesivo importante en Estados Unidos y en Europa también. Recuerda que hoy día, por ejemplo, el euro, por, desde hace varios años que nunca había estado más abajo que el dólar, y hoy día efectivamente se valoró más bajo que el dólar. ¿Por qué? Porque están
pensando en esta recesión en la cual seguramente va a entrar Europa. Entonces, el mundo está con una situación económica bastante compleja, por lo tanto, evidentemente, Chile es parte del mundo, una economía muy abierta y se va a ver afectado por eso. Por eso, lo que te decía anteriormente, siento que hoy día el gobierno debiese empezar a sentar las bases en generar un proceso de crecimiento, en reestructurar la matriz productiva o en comenzar esas reformas, ¿verdad?, para que una vez que la economía mundial repunte, nosotros estemos mejor capacitados para poder aprovechar esa nueva ola de crecimiento. Entonces necesitamos ordenar tanto en el corto plazo como en el mediano plazo las distintas políticas que va a seguir el gobierno. Uno busca siempre no incomodar al entrevistado, pero siempre hacer las preguntas correctas, pero a veces nuestro equipo nos dice, se pone más quisquilloso. Le piden un anticipo para el crecimiento del 2023. ¿0%? ¿0, algo por ciento? Yo diría que va a estar entre el 0 y el 0,5. Ya, para que nos hagamos también la idea de cómo se nos viene el próximo año, todavía queda mucho y hay que seguir viviendo. Después del plebiscito, después de cualquier elección, hay que seguir viviendo en nuestro país. Rodrigo Palma Quesada, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Que esté muy bien.